Un alarido silencioso, más antiguo que el propio dolor, brotaba del pecho de Isabel, una herida abierta que el tiempo y las brisas saladas se negaban a cerrar. Cada amanecer, el sol pintaba de oro la choza a orillas del mar, pero sus rayos no alcanzaban la oscuridad de su alma. Sus manos, curtidas por el trabajo y el luto, aún sentían el peso ausente de un pequeño cuerpo, y sus senos, hinchados y doloridos, eran un recordatorio constante de la vida que se le había negado, la leche que no encontró boca para saciar. En aquel rincón remoto de la costa, donde la civilización apenas arañaba la superficie de la jungla y el mar, la tragedia la había marcado con el estigma de la fatalidad, convirtiéndola en una sombra solitaria, observada con recelo por quienes la rodeaban. Si esta historia tocó tu corazón, comparte con quien necesita sentir esto también. Isabel, de tez morena como la tierra húmeda de su aldea ancestral, llevaba en sus ojos la sabiduría milenaria de su gente y la cicatriz de un destino cruel. Era una mujer de la orilla, nacida entre el murmullo de las olas y el canto de los pájaros exóticos, pero la vida no le había ofrecido la serenidad prometida por su entorno. Su infancia, marcada por la labor y la escasez, había forjado en ella una resistencia férrea, una capacidad para soportar las adversidades con una estoica dignidad que pocos comprendían. La pérdida de su bebé, sin embargo, había rasgado ese velo de fortaleza, revelando una vulnerabilidad que la dejaba expuesta a las inclemencias del espíritu y a la frialdad de una comunidad que la consideraba tocada por la mala suerte. Su hogar, una humilde cabaña de madera y hojas de palma, se alzaba precariamente en el límite entre la densa vegetación costera y la inmensidad del océano. Era un refugio, pero también una prisión. Las paredes finas no amortiguaban el eco de sus propios suspiros ni el constante murmullo de las olas, que le recordaban la fluidez de la vida que a ella le parecía haberse estancado. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de fantasmas y de la angustia de un cuerpo que seguía produciendo vida, pero sin un propósito al que aferrarse, una carga dulce y amarga que la consumía desde adentro, dejándola exhausta y sin rumbo en la vasta soledad de su existencia. A menudo Isabel se sentaba en la arena mojada, observando el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo en un azul infinito. Allí, en la frontera entre dos mundos, se sentía más cercana a su hijo perdido, a la promesa de un futuro que se había desvanecido como la espuma de las olas. La sal se adhería a su piel, el viento enredaba sus cabellos oscuros y el sol, implacable, marcaba su rostro con líneas de dolor y resistencia. Era un lienzo viviente de una existencia marcada por la resiliencia, pero también por una melancolía profunda, una pena silenciosa que se manifestaba en cada uno de sus gestos, en la lentitud de sus movimientos, en la quietud de su mirada perdida en el océano. La comunidad, inmersa en sus propios prejuicios y supersticiones, la había aislado. Isabel era diferente, y su tragedia la hacía aún más ajena. Sus susurros se convertían en juicios, sus miradas en reproches y su dolor en una razón para mantener la distancia. Era la mujer de la orilla, la que vivía apartada, la que había perdido a su hijo, y con él, quizás también su cordura, según los rumores que se tejían a sus espaldas. Su conexión con la naturaleza, con las hierbas y los remedios ancestrales de su pueblo, era vista con desconfianza, casi como brujería. En ese mundo hostil, Isabel solo encontraba consuelo en la quietud de la naturaleza y en la compañía silenciosa de las criaturas marinas que visitaban la orilla. El aire espeso de las Antillas de finales del siglo XVIII era una mezcla embriagadora de sal, humedad y el aroma dulzón de las frutas tropicales, un telón de fondo para una sociedad fracturada. La villa más cercana a la choza de Isabel era un crisol de lenguas y razas, donde la sombra de la colonia española se cernía pesadamente sobre las comunidades indígenas y los mestizos. Las jerarquías eran rígidas, y el color de la piel, junto con el origen, dictaba el destino de cada individuo. Isabel, con su herencia indígena, habitaba el escalón más bajo de esa pirámide social, una existencia marcada por la invisibilidad y el desprecio, por el constante recordatorio de que su lugar era a la sombra de los poderosos. Los caminos polvorientos que conectaban la costa con el interior
estaban plagados de historias de opresión y resistencia silenciosa. Las autoridades coloniales, con sus uniformes impolutos y sus modales altivos, imponían un orden frágil, sustentado por la fuerza y el miedo. Sus leyes eran ajenas a la vida de los nativos, a sus costumbres, a sus deidades. Para Isabel, esa presencia era una amenaza constante, un recordatorio de que su existencia era precaria, que su tierra, su identidad y hasta su propio dolor estaban sujetos a un poder externo que no la reconocía, que la ignoraba, o peor aún, que la despojaba de su humanidad. En ese entorno cargado de tensiones, la figura del pirata era ambivalente. Para algunos, eran meros forajidos sedientos de sangre y oro, una plaga que infestaba los mares. Para otros, especialmente los más oprimidos, representaban una especie de justicia salvaje, una burla al poder colonial, un eco distante de la libertad que anhelaban. Sus leyendas se tejían en los mercados y en los puertos, sus fechorías se contaban en susurros. Pero para Isabel, esos cuentos eran solo ruidos lejanos, realidades de un mundo ajeno al suyo, donde su única preocupación era sobrevivir a su propio dolor, a su propia soledad, a la carga silenciosa de la leche que se negaba a secarse. La noche que lo cambió todo se desató con una furia implacable. El cielo, un manto de tinta salpicado de relámpagos furiosos, rugía sobre la pequeña choza de Isabel. El viento, un aullido desesperado, azotaba las paredes de palma, amenazando con arrancarlas de cuajo. La lluvia, densa y torrencial, caía como un castigo divino, inundando la tierra y golpeando el techo con la fuerza de 1000 tambores. Isabel, acurrucada en su lecho, escuchaba el furor de la naturaleza, un eco de la tormenta que habitaba en su propio corazón, resignada a la violencia del mundo, una fuerza que parecía seguirla a donde quiera que fuera. Entonces, entre el clamor del vendaval y el estruendo de los truenos, un golpe seco y urgente resonó en su puerta. No era el viento, ni las ramas caídas. Era un llamado desesperado, un sonido que perforaba la barrera de su aislamiento. Con el corazón martilleando en el pecho, una mezcla de temor y una extraña curiosidad, Isabel se levantó. Sus pasos descalzos apenas hacían ruido en el suelo de tierra mientras se acercaba a la entrada, la mano temblorosa al alcanzar el tosco cerrojo de madera, sabiendo que lo que sea que la esperara al otro lado rompería la monotonía de su luto. Al abrir la puerta, la imagen que la golpeó fue como un puñetazo en el alma. Un hombre gigantesco, empapado y cubierto de barro y sangre, se tambaleaba ante ella. Su rostro, marcado por la dureza y el cansancio extremo, era el de un depredador herido, pero sus ojos, profundos y desesperados, imploraban. En sus brazos, envuelto en harapos, un pequeño bulto emitía un quejido débil, casi inaudible bajo el rugido de la tormenta. Era un bebé, diminuto y vulnerable, al borde de la extinción. El hombre, un pirata, se desplomó de rodillas, y con una voz ronca que apenas se escuchaba sobre el viento, murmuró una sola palabra: leche. El capitán, conocido entre sus hombres como el Lobo, era una figura imponente, forjada en la crueldad de los mares y la traición de los hombres. Su rostro, surcado por cicatrices que contaban historias de abordajes y emboscadas, era una máscara de dureza inquebrantable. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían haber presenciado demasiadas atrocidades para conservar cualquier atisbo de inocencia. Sin embargo, en aquel instante postrado ante Isabel, la armadura de su brutalidad se había resquebrajado, revelando un padre desesperado, vulnerable, cuyo único motor era la supervivencia de ese diminuto ser que se aferraba a la vida en sus brazos. Un amor inesperado que había germinado en el corazón de un hombre, acostumbrado solo al odio y la sangre. Su barco, el Vengador, era un espectro flotante, hogar de una tripulación de lobos de mar, hombres desarraigados, marginados por la sociedad, unidos por un código de lealtad tan férreo como brutal. La vida errante y peligrosa en el océano había pulido sus instintos más primarios, convirtiéndolos en seres rudos, desconfiados, acostumbrados a tomar lo que querían y a no dar explicaciones. Para ellos, la ley era una broma y la compasión, una debilidad. Habían navegado por aguas turbulentas,
saqueado ciudades y enfrentado la muerte innumerables veces, pero la visión de un bebé a bordo y la súplica de su capitán era algo que escapaba a su entendimiento. El capitán, o el lobo, era un enigma. Su pasado era un laberinto de secretos y batallas perdidas, de traiciones que habían dejado cicatrices no solo en su piel, sino también en su alma. Había liderado a sus hombres con mano de hierro, infundiendo temor y respeto a partes iguales. Pero bajo esa fachada impenetrable, latía un corazón que, a pesar de todo, conservaba una chispa de humanidad, una lealtad profunda hacia aquellos a quienes consideraba su familia, y un amor recién descubierto por el pequeño ser que ahora dependía de él. Su llegada a la cabaña de Isabel no era un accidente, era el último recurso de un hombre al límite, una rendición silenciosa a la esperanza en medio de la desesperación más absoluta. Cuando Isabel tomó al bebé en sus brazos, sintió una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. Era pequeño, frágil, sus gemidos apenas un susurro, pero su piel tibia y su aliento superficial eran una prueba irrefutable de vida. El pirata, el lobo, la observaba con una intensidad animal, sus ojos fijos en cada movimiento de sus manos. La desconfianza era palpable en el aire, una barrera invisible entre ellos. Él, un hombre acostumbrado a la ley del más fuerte, no entendía la compasión desinteresada, y ella, la mujer marcada por el dolor, no comprendía la súplica de un hombre tan aterrador. El xale, tejido con los colores de su tierra, envolvió al pequeño, un primer gesto de protección. La tripulación que había esperado en la orilla emergió de la oscuridad de la noche, figuras amenazadoras contra el telón de fondo de la tormenta. Sus miradas se clavaron en Isabel, una mujer indígena en un mundo de hombres rudos, una presencia inesperada en su universo de violencia y desorden. El recelo era mutuo. Ellos veían en ella una posible amenaza o una carga, y ella, en ellos, la encarnación de la brutalidad que había escuchado en los cuentos. La cabaña, antes un refugio de soledad, se convirtió en un espacio de tensión, donde los silencios hablaban más alto que las palabras, y cada gesto era un estudio de la desconfianza mutua, una danza cautelosa de dos mundos colisionando. A bordo del Vengador, el ambiente no era menos hostil. El capitán, consciente de la reticencia de sus hombres, mantenía una vigilancia constante. Isabel, sin embargo, se movía con una quietud serena, ajena a las miradas desconfiadas. La cabina del capitán, ruda y utilitaria, se transformó gradualmente bajo su tacto. El xale de Isabel, extendido sobre una tosca litera, se convirtió en el improvisado Moisés del bebé, y el sonido de su suave arrullo llenó el espacio antes solo habitado por el rugido del mar y las órdenes ásperas. Los piratas, al principio curiosos y luego confusos, observaban cómo esa mujer frágil ejercía una autoridad silenciosa sobre el pequeño, una autoridad que ellos, en su brutalidad, eran incapaces de replicar. Los días se sucedieron, marcados por la rutina inusual de la vida a bordo de un barco pirata, con un bebé y una mujer indígena. Isabel no solo alimentaba al pequeño con su propia leche, un acto de amor puro y desinteresado, sino que también cuidaba de las pequeñas heridas de los hombres, preparaba infusiones con hierbas que encontraba en las islas y ofrecía una presencia calmante en un mundo de caos. Los piratas, endurecidos por la vida, comenzaron a observarla con una mezcla de respeto y extrañeza. Su voz, que entonaba nanas en su lengua natal, un canto suave que calmaba tanto al niño como a los corazones más duros, se convirtió en una melodía inesperada en el fragor de la vida en alta mar. El capitán, el lobo, era el más afectado por su presencia. Solía observarla en silencio, sus ojos fijos en la forma en que ella sostenía a su hijo, en la delicadeza de sus gestos. Una vez, Isabel le ofreció un ungüento para una vieja herida, y sus dedos se rozaron, un contacto breve pero cargado de una electricidad que lo tomó por sorpresa. Los silencios entre ellos se hicieron menos incómodos, más llenos de una comprensión tácita. Él comenzó a contarle en frases cortas y ásperas fragmentos de su pasado, de las batallas perdidas y de la búsqueda de un lugar seguro para su hijo. Isabel, por su parte, le confió su propia pérdida, la cicatriz invisible que la ataba a la maternidad no ejercida
y la súbita esperanza que el pequeño había traído a su vida. El sol del Caribe y la vida a bordo, lejos de marchitarla, forjaron una nueva Isabel. Su piel, antes marcada por el luto, adquirió un tono más vibrante. Sus movimientos, antes lentos y pesados, se volvieron ágiles y resueltos. Los ojos, que una vez reflejaron solo el dolor, ahora brillaban con una luz de propósito renovado, una chispa de vida que la conectaba con el presente. Era la madre del barco, no solo del bebé, sino de la tripulación entera, una figura de autoridad moral que sin una sola arma había desarmado la brutalidad de esos hombres. Su presencia traía consigo un sentido de orden, una paz inusual en el corazón de la bestia pirata. Los hombres, al principio escépticos y burlones, comenzaron a llamarla Madre Isabel, con un respeto que trascendía las palabras. Ella les enseñó, con su ejemplo, la importancia de la paciencia, la compasión y la lealtad que iba más allá de un juramento de sangre. La cabina del capitán, que era su refugio y santuario, se convirtió en un hogar improvisado para el niño y para ella, donde los objetos simbólicos empezaron a tomar forma. El xale, que protegía al bebé del viento y del sol, la canción de cuna, que serenaba las noches turbulentas, y hasta la brújula rota del capitán, que Isabel había tomado, y con una mezcla de curiosidad y un anhelo de orden, intentaba reparar, simbolizando la nueva dirección que todos estaban encontrando. De ser una marginada, una mujer a la que la sociedad había dado la espalda, Isabel se convirtió en el corazón palpitante del Vengador. Su sabiduría ancestral, sus conocimientos sobre las hierbas medicinales, su intuición sobre el clima y las corrientes, eran ahora activos invaluables para la tripulación. Los piratas, que antes vivían al día, sin otro objetivo que el próximo botín, empezaron a vislumbrar un futuro diferente, un puerto seguro donde el bebé, y por extensión ellos mismos, pudieran encontrar estabilidad. Isabel les había dado no solo leche, sino esperanza, un ancla moral en un mar de incertidumbre, redefiniendo el significado de familia y pertenencia en un mundo sin ley. La calma tensa se rompió una mañana, cuando las velas de un navío de guerra colonial aparecieron en el horizonte, seguidas poco después por las velas negras de otro barco pirata rival, una emboscada doble que los dejó sin escape posible. El Vengador estaba atrapado entre dos fuegos, y el sonido del cañón retumbó sobre las aguas, un presagio de la batalla inminente. El caos estalló, los gritos de los hombres, el choque de espadas, el olor a pólvora y sangre llenaron el aire. El capitán, con el rostro endurecido por la furia y la determinación, dio la orden de proteger a Isabel y al bebé a toda costa, su voz más ronca que nunca. En medio del frenesí de la lucha, un impacto directo hizo que el Vengador se estremeciera violentamente. Un trozo de mástil cayó cerca de la improvisada cuna, poniendo al bebé en peligro. Isabel, sin un segundo de duda, se lanzó sobre el pequeño, cubriéndolo con su propio cuerpo, su xale como un escudo improvisado, sus ojos fijos en la amenaza. Era un acto instintivo de amor maternal, una ferocidad inesperada en su figura aparentemente frágil. Su gesto no pasó desapercibido. Los piratas, que luchaban con la desesperación de quien no tiene nada que perder, la vieron, y en ese momento algo cambió en sus ojos. La imagen de la Madre Isabel se grabó en sus mentes. El capitán, al presenciar la valentía de Isabel, sintió una descarga de emoción cruda. La imagen de ella protegiendo a su hijo, el niño que ahora también era de ella, le dio una nueva fuerza, un propósito más allá de la mera supervivencia. Con un rugido que resonó sobre el fragor de la batalla, tomó una decisión. No era una huida, ni una rendición cobarde, sino un acto de sacrificio calculado para salvar a la familia que había encontrado. Un grito, un silencio ensordecedor, una elección que sellaría su destino y el de todos a bordo, priorizando la vida de ellos por encima de la suya, revelando la verdadera esencia de su corazón. Historias como esta no se explican. Ellas se sienten y se comparten. El desenlace de la batalla fue una sinfonía de renuncias y nuevos comienzos. El capitán, el lobo, no sucumbió a la muerte en el fragor de la lucha, sino a un destino que, irónicamente, le ofreció la verdadera libertad, la de su hijo y la de la tripulación. En un gesto de sacrificio supremo que no implicó la sangre, sino la entrega de su propia libertad,
aseguró la huida del Vengador hacia aguas más seguras. Su amor por el pequeño y el respeto por Isabel, la madre de su hijo y de su alma, lo llevaron a una elección que cambió el rumbo de todos, demostrando que la redención podía nacer incluso en el corazón de la bestia, que el amor podía ser la más poderosa de las armas. Lejos de la tempestad y de la persecución, el Vengador navegó hacia un nuevo horizonte. Los piratas, antes brutales y sin rumbo, se transformaron. En Isabel y en el bebé habían encontrado un ancla, un hogar, un propósito que trascendía el oro y la violencia. Las cicatrices de sus almas, forjadas en años de vida errante, comenzaron a sanar bajo el sol y la guía silenciosa de Isabel. No eran más piratas sin ley, sino una familia inusual, unida por la sangre de un bebé y la leche de una mujer, un lazo forjado en la adversidad que demostró que el amor verdadero no elige su origen, sino su destino. Y en ese nuevo amanecer, bajo la vastedad silenciosa del océano, el murmullo de una nana antigua, en una lengua que pocos comprendían, resonó como la promesa de que, a veces, basta un gesto de amor para cambiarlo todo.